con el maestro. Le saluda Alfonso Gómez, pastor en la iglesia Monte Oreb de Sosopotla, Morelos, ubicada en la calle Juan y David, número 135, Colonia Centro, en Sosopotla. Les invitamos a nuestros servicios, a nuestros cultos, el día miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 5 de la tarde. Ojalá se pueda dar un espacio algún día para visitarnos en la iglesia Monte Oreb, calle Juan y David, número 135, en Sosopotla Centro. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de predicar su bendita palabra. Y vamos a meditar en la palabra del Señor, allí en Marcos capítulo 4, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Decían: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Meditemos en un tema en esta mañana: descansando en medio de la tormenta. El Señor Jesús, juntamente con sus discípulos, aparecieron en esa parte de la Biblia en medio de una tempestad, en medio de una tormenta. Y lo sorprendente es que Jesús estaba durmiendo, estaba descansando en medio de la tormenta. ¿Cómo puede ser posible esto? Hay situaciones adversas en la vida que son muy difíciles, que quizás te están quitando la paz, te infunden miedo, te roban la fe. Posiblemente tú has dicho: estoy en medio de una tormenta, estoy en medio de una tempestad, y estás cansado ante estos problemas, ante estas situaciones. Estás desgastado y es muy desesperante la situación en la cual tú te encuentras. Los apóstoles, los discípulos se sentían de esta manera y ellos también estaban desesperados. Lo sorprendente es que cuando van a ver a Jesús, dice la Biblia, él estaba descansando, él estaba durmiendo en medio de la tormenta. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puedes tú descansar en medio de situaciones adversas? Te lo voy a decir en esta mañana conforme a la palabra del Señor. Primero, tú puedes descansar en medio de la tormenta, en medio de situaciones adversas, trayendo todas tus cargas a Dios. Los problemas que tienes, ya sientes una carga muy grande, muy pesada. Quizá tienes situaciones difíciles que tú sientes que es una carga tan pesada. Pero déjame decirte lo que dice allí en Mateo, en el capítulo número 11, en el versículo número 28, Jesús mencionó estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué carga es la que tienes tú? Quizá es un problema muy grande, ya no puedes con él. Todos los días sientes una pesada carga a causa de ese problema. Quizá es una necesidad muy grande la que tú tienes. Necesitas algo que no has podido conseguir y sientes esa carga tan pesada. O quizá tu carga es una enfermedad que la ciencia no puede hacer nada, ni tampoco los doctores. Quizá tu carga es un peligro demasiado adverso y te sientes cansado en medio de este peligro. Quizá tu carga es el trabajo. El trabajo puede en algún momento considerarse como una carga. O estás muy trabajado, como dice la palabra del Señor. Quizá, hermano, hermana que nos escuchas, espiritualmente te sientes cansado. Quizá tu carga es tu esposo que quizá es borracho, que no puede cambiar, tu esposo que quizá hace muchos problemas en tu vida, en la vida de tu familia. Quizá tu carga también es un hijo enfermo, es un hijo metido en la drogadicción,
Una hija quizá metida también en la drogadicción y dices, ya no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija. O quizá tu carga son problemas familiares, de tal manera que dices, no sé qué hacer, ya no puedo más, estoy muy cansado, estoy muy trabajado. Jesucristo dijo estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tú solamente puedes encontrar el descanso a través de Jesucristo. Tú solamente puedes encontrar esa paz que Cristo te puede dar en medio de la tormenta. Pero para esto dice la Biblia que tú tienes que traer tus cargas, tienes que poner en la silla y decir, tendré un problema, tendré la situación tan adversa en la cual entrego. Y dice la Biblia que Él toma tu carga y Él te puede hacer descansar. Repito este pasaje: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo descansar en medio de la tormenta? Primero, trayendo tus cargas, es decir, tus problemas, a Dios. Segundo, ¿cómo descansar en medio de una tormenta? En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 5, la Biblia nos dice cómo podemos descansar en medio de una tormenta. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Para poder descansar, no solamente tienes que traer tus cargas a Jesús, sino que tienes que echar tu ansiedad delante de Él, dice la palabra. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es el estado de agitación o inquietud de ánimo, el estado de angustia o temor que acompaña muchas enfermedades. Quizá tú estás ansioso, es decir, estás angustiado, estás inquieto de ánimo, tienes temor por causa de problemas. El dice: voy a llevar mis cargas a Dios, y te la pasaste orando toda esta noche, pero cuando te levantaste de orar, te sientes preocupado, te sientes angustiado. Quizá no crees al 100% que Dios puede resolver tu problema, que Dios te puede sanar. Y es por eso que no descansas. Quizá no dormiste toda la noche. ¿Por qué? Porque estás cansado, porque estás ansioso. Y para poder descansar, la Biblia no solamente dice que tienes que traer tus problemas y tus cargas delante de Dios. La Biblia dice que también debes echar tu ansiedad delante de Él. Debes echar tu angustia, debes de descansar en el Señor, debes ser sincero con Dios y le debes de decir: ¿sabes qué? Estoy angustiado, estoy triste, estoy temeroso, ayúdame. Y la Biblia dice que Dios puede tomar tu estado de ánimo y te puede dar descanso en medio de la tormenta en la cual tú estás pasando. Pero es necesario orar a Dios. Es necesario pedirle a Dios con tus propias palabras que tome tu estado de ánimo, que tome tu ansiedad. Dice el pasaje: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mayormente tú, hermano, hermana, que ya conoces a Dios, que tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, echa tu ansiedad delante de Él. Que quizá ya ahora, ya le pedí una situación y tú lo fatiga, tú eres muy desesperante la pasión. Descansa en el Señor, no solamente trayendo tus problemas, sino echando tu ansiedad delante de Él. Descansando en medio de la tormenta. ¿Cómo es que Jesús se atrevió a descansar, a dormir en medio de la tormenta? ¿Cómo es que tú puedes descansar en medio de la tormenta? No solamente trayendo tus cargas a Dios, echando tu ansiedad delante de Él, sino dice Hebreos capítulo 11 en el versículo número 6, que tú puedes descansar
teniendo fe en Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice que si tú le pides a Dios y no tienes fe, eso no agrada a Dios. Eso puede sucederte a ti como cristiano, conocedor de la bendita palabra del Señor. Quizá tú oras a Dios, pero no tienes fe. No crees que Dios te pueda ayudar. La Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios y que Dios le pueda ayudar. Esperar con fe es esperar que la respuesta y creer que la respuesta viene en camino. Tú no puedes descansar si tú no crees que Dios te puede ayudar. Tú puedes orar toda la noche, pero si no crees que Dios te puede ayudar, no vas a descansar. De tal manera que para que tú verdaderamente puedas descansar en medio de situaciones adversas, tú te tienes que levantar confiado en que Dios va a hacer un problema. Muchas veces nos encontramos en esas situaciones. Yo recuerdo un día tenía un grande problema donde el hombre no me podía ayudar, donde parecía que nadie me podía ayudar. Estaba cansado, estaba angustiado, estaba fatigado. Yo recuerdo que aquella noche, después que no me quedaba ninguna opción, yo fui y oré a Dios y le dije: Dios, yo creo que tú me puedes ayudar, porque yo creo a lo que tu palabra dice. Y tu palabra dice que lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Y yo oraba a Dios esa noche y le decía: yo creo que tú me puedes ayudar. El Señor habló a mi vida y me dijo: yo te voy a ayudar. Entonces yo tuve fe, me levanté, no oré más y le dije: Señor, gracias porque tú me vas a ayudar, y yo lo creo. Y al siguiente día el problema estaba resuelto milagrosamente. Esa es la fe que tú tienes que tener para poder descansar. Yo tenía días que no dormía a causa de ese problema, pero el día que creí, la noche que yo creí que Dios me iba a ayudar, yo fui y descansé, creyendo, confiando que Dios me iba a ayudar. Para poder descansar en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, tienes que confiar en Dios, tienes que creer. De otra manera, tú podrás orar mucho tiempo, podrás ayunar por tu problema, pero si no crees que Dios te puede ayudar, tú no puedes descansar y serás un cristiano, sí, de Dios, pero si no tienes fe, serás un cristiano cansado, agotado, un cristiano desgastado, un cristiano que aún no se nadie, no se descansa porque no puedes descansar en medio de la tormenta. También tú puedes descansar en medio de la tormenta, así como Cristo lo hizo, esperando la respuesta hasta el final. Todos queremos que Dios nos responda al momento. Todos queremos que Dios nos responda en una oración. O quizá tú ayer oraste por un problema, por una enfermedad. O tú oraste por una necesidad como cristiano. Y tú quisieras que Dios te contestara en un momento. Y muchas veces no estás dispuesto a esperar. No tienes paciencia, se ha agotado tu paciencia. Y es por eso que no descansas. ¿Cuánto tiempo tiene que estás orando por tu problema, por tu necesidad? ¿Cuánto tiempo tiene que estás orando por tu enfermedad? Muchas personas, muchos cristianos han perdido la bendición porque no han tenido paciencia, no han sabido esperar en Dios y fueron cristianos cansados, que se ahogaron en sus problemas, en sus enfermedades,
en sus necesidades y nunca descansaron porque no supieron esperar hasta el final. Si tú no conoces a Dios, esta vida te da muchas opciones. Dios no obliga a nadie a creer en Él ni a confiar en Él. Dios solamente te hace la invitación. Y finalmente eres tú quien decide a quién recurrir para poder ordenar tu problema, tu necesidad. Y el hombre muchas veces va al doctor, pone la confianza en otro hombre. Algunos terminan con los hechiceros, terminan yendo a los brujos. Pero si tú tomas la opción de traer tus problemas a Dios, si tú tomas la opción de traer tu enfermedad a Dios, debes de saber que tú vas a orar, pero que también vas a tener paciencia hasta que Dios conteste, hasta que Dios resuelva tu problema. Porque la Biblia dice que el hombre debe de ser paciente para esperar las cosas de Dios. Que Dios no te haya escuchado en ese momento, no quiere decir que no contesta, no quiere decir que Dios no te va a hablar. Él tiene en cuenta, ya ha tomado en cuenta tu oración, tu problema ya lo tiene en sus manos. La necesidad por la cual tú le estás pidiendo, oh Dios ya tiene el momento, el día y la hora para contestar milagrosamente tu problema, tu necesidad. De tal manera que podemos preguntar en esta hora, ¿qué es lo que te está desgastando? ¿Qué problema tienes? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuántas noches llevas sin descansar, sin dormir? ¿Qué te está matando? ¿Qué te cansa? ¿Cuál es la carga que tú tienes? Estás en medio de una adversidad, en medio de una tormenta, en medio de una tempestad, como dice la palabra del Señor. Pero de esta manera, solamente tú puedes encontrar descanso. Primero trayendo tus problemas a Dios. Como dijo Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podrás descansar solamente echando tu ansiedad delante de Él. Echa tu angustia, no tengas miedo. Dile a Dios, toma mi miedo, toma mi temor, pero también vas a descansar teniendo fe y confiando en Él, y sobre todo esperando la respuesta hasta el final. Ten paciencia, Dios te va a ayudar. Pon tu confianza en Él. Y bueno, que el Señor les bendiga. Les seguimos invitando a nuestros cultos a la iglesia ubicada en la calle Juan y David, número 135, en la colonia Sosopota. Y también necesitamos, si alguno tiene un problema, una necesidad, si estás pasando por una dificultad, busca a Dios. Dios te puede ayudar. Lo que vamos a hacer es la iglesia, iniciando la mañana con el maestro. Que el Señor les bendiga.